Buenas noches, este martes por la noche. Sean bienvenidos al programa número 53 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com. Este es el penúltimo programa, ya nada más este y otro más y terminamos la Torá en un año prácticamente. Y pues listos para el próximo ciclo. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches. Pues bien, fíjate que quisiera hacer la aclaración ahí. Normalmente cuando se estudia la parasha en la sinagoga, se lee la última parasha, Memo, del año y se comienza inmediatamente Bereshit, ¿no? Entonces va a ser muy interesante cómo vamos a terminar la parasha y al mismo tiempo vamos a comenzar la haftará del comienzo del año, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que he estado pensando en eso y sí estoy muy emocionado, fíjate. La verdad, sí. Muy bien, sí, sí, a mí también me da pues muchos sentimientos encontrados el estudiar eso, los profetas. Claro. Como dijiste la semana pasada, pues es algo de lo que menos se estudia en cristianismo, en judaísmo, en general. Y pues hay tanta información tan jugosa, tanta carnita, y más sobre todo, si acabamos de darle la vuelta a la Torah, pues vamos a poder ligar muchas cosas también ahí con los profetas, ¿no? Entonces, sí va a ser algo, así como yo creo que dijimos al principio que hace un año que comenzamos con este ciclo de la Torah, de beneficio para ti y para mí. Sí, exacto. Estos estudios de los profetas yo creo que va a ser igual, me va a beneficiar más a mí que yo creo que a ninguno de los que nos estén escuchando. Pues sí, ni más Pero ni menos. así es, pero sí, sí, muy contento de que nos haya permitido, pues Dios, nuestro Padre, terminar. Bueno, todavía no terminamos, ¿verdad? Nos falta este y otro programa, pero prácticamente ya casi terminar este ciclo. Pues no, cuando comenzamos no pensé que llegaremos a estar en estos días. Pues, yo sí me imaginaba, pero no sabía cómo iba a ser, ¿no? Y bueno, en ese sentido quisiera mandarle un saludo a mi amigo Memo, que está por ahí en alguna parte escondido. Porque pues su página llegó a 50,000 likes, bueno, visitas más bien. Entonces, pues muchas felicidades a mi amigo Memo. O sea, sé tú. Y muchas gracias a mi amigo Gabo. Qué menso, ¿verdad? Se ve que es Se noche y ve que tenemos tenemos sueño. sueño, pero no nos podíamos quedar sin grabar esta parasha. Y a lo mejor vale la pena mucho explicarle a la gente por qué es que estamos grabando en martes, no en miércoles, no en jueves, no en viernes. Ujú. Decimos adelantar el audio, la grabación, porque, pues sí, ¿no? Según la luna, el día que se vio la luna, el día noveno comienza el jueves al caer la noche. Entonces, el jueves en la noche, bueno, al menos yo, la costumbre es no leo la Torah, porque normalmente la lees y te da mucho ánimo, ¿no? Entonces, para afligir un poquito a la mente, pues nos abstenemos de leer la Torah. Leemos nada más, como había dicho también la semana pasada, las maldiciones, ¿no? Como para tratar de entender y reentender y recordar varias veces que si estamos hoy en el exilio es porque las generaciones que están atrás de nosotros no obedecieron. Entonces, ver si clamar a Dios a ver si es posible que en nuestra generación haya una diferencia, ¿no? Entonces el jueves no vamos a poder grabar, el viernes nos vamos a juntar, todo parece indicar que nos vamos a juntar para ir a una reunión para romper el ayuno con varias gente acá en Saltillo, y pues que se la pasen muy bien o que se la hayan pasado muy bien en su ayuno, que hayan logrado no comer, no tomar agua. Aquellos que pudieron, ¿verdad? Los que están enfermos, pues definitivamente hay que comer y hay que estar sanos. Es un mandamiento de la Torah. Enfermos o O embarazados. enfermos o embarazados, o embarazadas, ¿verdad? Embarazadas más bien. Embarazadas más bien. Y pues esa es la razón. Los otros días no podemos grabar, entonces decidimos hoy juntarnos un poquito noche y pues que nos platiques qué encontraste, Memo. Fue un día, ayer Intentamos, íbamos a fue intentar ayer lunes, no se posible. pudo. Hoy martes
Pues estuvo lleno de actividades, Ya lo muy creo. muy lleno, pero pues sí, no podíamos dejar de grabar esto y yo creo que probablemente estaré subiendo el audio el viernes en la noche, el Claro. viernes al caer el sol, ya para comenzando Shabbat, terminando el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Y pues sí, como comentaste, nada más ahí comentabas el jueves en la noche es el noveno día, es el 10º día del mes. Ay, perdón, sí. Sí, nada más, correcto. Los bloopers, eso va para Sí. los Ah, bueno. bloopers. Pero sí, pues hoy martes, precisamente, hoy es martes 22, ahorita que estamos grabando, la mayoría de las personas están, eh, pues no quisiera decir celebrando, porque pues no es una celebración, están guardando el día de Yom Kippur, ¿no? O sea, aquí hay algunas congregaciones de que se juntan a estudiar la Torá, algunas congregaciones de judíos mesiánicos, he visto que hoy lo están festejando, la mayoría yo creo que de los judíos lo están festejando o celebrando o guardando también el día de hoy y lo terminarían este miércoles al caer el sol. Pero así Híjole, como comentaste, nosotros vamos contra la corriente. para variar. Para variar, ¿verdad? Creo que ya se dieron cuenta. Y no es por Contreras, No, porque una cosa es ser Contreras y decir, todo lo que pase yo voy a ir al revés. Más bien es porque a lo que hemos entendido hasta el día de hoy, estamos tratando de cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? así Con es. lo que nuestro Padre está pidiendo. Entonces, pues esperemos que sea de agrado de nuestro Padre y pues que nos ayude con este ayuno a las personas que vamos a ayunar y que nos ayude sobre todo a hacer la retrospectiva, a darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal, a que este ciclo de lectura de la Torah nos haya servido para mejorar en una cosa. No creo que sería mucho decir mejorar en todas las cosas y que Sí. el próximo año podamos cumplir todo, se me hace muy difícil, pero a lo mejor que nos hayamos dado cuenta de una cosa que estábamos haciendo mal y que esa una cosa nos ayude y nos dé fuerza para ya no volver a hacerlo mal, ¿no? Entonces, pues es mi deseo Claro. y pues vamos a estudiar esta porción. Esta porción se llama Ha'asinu, es la penúltima porción y es Deuteronomio, estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32:1. Este, bueno, básicamente es pues, todo el capítulo 32, consta de 52 versículos y pues es como habíamos visto en la porción pasada, nos habíamos quedado en el versículo 30 de la porción pasada del capítulo 31 que decía como manera de introducción de esta porción, habló Moisés en los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta porción? El cántico de Moisés, ¿no? Ese cántico que Dios le dijo a Moisés, escríbelo y enséñalo a todos los del pueblo, para que todos los del pueblo lo canten, se lo aprendan, lo tengan siempre en su mente, se lo enseñen a sus hijos, muy importante, se lo enseñen a sus hijos, para que cuando les esté yendo mal, cuando estén en el exilio y no vean claro, pues no empiecen a decir, pues, oye, pues O que duden, este ¿no? Dios, o duden, que no digan, este Dios no es justo, no se vale, no existe. No, esa canción es precisamente Híjole. para que veamos, por qué nos está pasando lo que nos está pasando, por qué estamos donde estamos, y, y saber también, pues, que no todas las esperanzas están perdidas, ¿no? Híjole, ¿y sabes que hasta en eso desobedecimos? Ujú. Hasta en eso, ¿no? O sea, hoy por hoy, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de todo este también el Holocausto, mucho del pueblo perdió la fe, dijeron, pues Dios no ha de existir porque nos olvidó, cuando era algo que ya estaba en esta parasha, ¿eh? Se ha repetido Ujú. durante 1000 generaciones y era para que no se nos olvidara, bueno, hasta eso se nos olvidó. O sea, la capacidad de dejar de poner atención es tal en el ser humano
Ujú. Que Sí. bueno, sería bueno que en este Yom Kippur también le pidiéramos al Eterno que nos dé la capacidad de entender no solo lo que perdió nuestra generación, sino lo que perdieron todas las generaciones que están detrás de nosotros, toda esa herencia de lo que Dios nos había estado diciendo desde el principio de los tiempos. Ujú. Y fíjate, comentabas, ¿no? Normalmente, pues la tradición nos enseña que en Yom Kippur no se lee la Torah para no animarnos, para no regocijar nuestras almas, perdón, porque nos pide la Torah que quebrantemos nuestras almas, ¿no? Pero yo creo que este capítulo cumpliría con los requisitos para que no estemos del todo felices, ¿no? Claro. O sea, sí nos sirve un mucho como el leer las maldiciones, el saber qué nos qué nos pasa si no andamos caminando correctamente de acuerdo al camino del Señor. Yo creo que aquí también hay mucho de eso, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar a leer el capítulo 32. Fíjate que antes de empezar a leer, me gustaría comentar el significado de Ha'asinu, ¿no? Y Ha'asinu, todas las terminaciones en us son imperativos, ¿no? Por eso si te fijas, comienza diciendo pongan atención o presten oídos, ¿no? Bueno, resulta que en el hebreo hay varias palabras para decir escucha. Una de ellas, ya la conocemos, es Shema, y Ujú. otra es precisamente Asinu, ¿no? Es como, así como en español decimos escuchen u oigan, en hebreo es Shema o Asinu. Sin embargo, fíjate que la raíz de la palabra Asinu es una palabra muy interesante porque es la palabra Azan. Y Ujú. Azan no significa otra cosa sino expandir. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver expandir? ¿No? Bueno, Ujú. la raíz es expandir, pero también significa oigan, ¿no? Perciban o entiendan, ¿no? Muy interesante esto porque desde ese punto de vista parece ser que lo que vamos a ver en esta parasha es una explicación, ¿sí? Va a ampliar nuestro conocimiento de qué es lo que va a suceder en la historia de la humanidad, ¿no? En el judaísmo se han dividido en varias partes, son principalmente cuatro, con cuatro temas muy característicos o específicos, que ya vamos a ir descubriendo conforme vayamos leyendo. Entonces, qué interesante, Memo, que mientras allá de Barim 6, ¿no? De Deuteronomio 6 al principio nos dice, escucha, oh Israel, el cántico es hoy, ¿no? En el sentido de presta atención o presta tu oído, ¿no? Por eso las versiones normalmente dicen presten oídos cielos, ¿no? Y por Ujú. supuesto es una referencia a Génesis, ¿no? Interesantísimo también se me hizo este comentario, porque prácticamente va a empezar hablando de la creación al igual que Génesis, ¿no? Es un recuento de la historia de Israel, ¿sí? Pasado, presente y futuro, esa misma historia cíclica, entonces yo creo que vale mucho la pena que le pongamos atención. Ok, muchas gracias por ese significado. Ya apunté aquí muchas cosas En tu Biblia. en mi Ah, Biblia, bueno. en mi Tanaj. Entonces, versículo 1 del capítulo 32, como comentas, comienza diciendo, bueno, en esta versión, en este Tanaj, dice, escuchen los cielos que hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Como dices, ¿no? Está haciendo ahí una referencia, pues, desde el principio, desde Bereshit. Goteará como la lluvia mi enseñanza, fluirá como el rocío mi dicho, como los aguaceros sobre el herbaje y como la llovizna sobre la hierba, y pues sabemos, yo creo que prácticamente todos, que el agua es un símbolo, un simbolismo de, pues, de la palabra de Dios, de la Torah, ¿no? Y pues bueno. Claro, fíjate que también hay algo que no sé si tú percibes, Memo. En este capítulo hay varias referencias a temas que van a tocar los profetas. Por ejemplo, en Isaías Dios promete que su palabra no volverá vacía. Dice, sino Ujú. que bajará a la tierra, ¿no? La regará, dice, y dará fruto. Hará lo que yo le digo. O sea, mi palabra no va a quedar sin fruto. Desde ese punto de vista pareciera como si el capítulo 32 del libro de Deuteronomio abriera varios temas pendientes. Uno de ellos es, va a descender mi enseñanza, va a descender mi palabra, ¿y qué le va a pasar a esa enseñanza? No, aparentemente podemos pensar que se perdió. Dios confía en que su palabra no va a regresar vacía. Seremos esa Ujú. generación y así vamos a encontrar muchas referencias. De verdad, es un capítulo muy padre. Ujú. Esperemos, y como pasa también pues en muchos campos, ¿no? O incluso en macetas que a veces ya pensamos que
está muerto, que ya no va a salir nada, y pues sigue la lluvia o la seguimos regando y de repente, meses después, un año después, brota algo. Exacto. Yo creo que algo así puede pasar y aquí digo, así como lo menciona, que goteará la lluvia y fluirá como el rocío, como los aguaceros en el herbaje o la llovizna, también se me figura que está hablando de en abundancia, ¿no? También va a haber esa enseñanza, es ese rocío de agua de Torah, pues también no es poca, es en abundante y constante. Entonces, pues yo creo que ya depende de cada quien qué tanto queremos agarrar de esa agua, ¿no? Ujú. Versículo 3: Cuando el nombre del Eterno proclame, el nombre de Yud-Heh Vav-Heh proclame, den grandeza a nuestro Dios. Entonces ahí nos está describiendo cómo es una forma de darle grandeza a Dios, proclamando su nombre, ¿no? 4. Él es la peña, y aquí la peña, no sé cómo diga tu versión, si dice piedra o piedra fuerte. El mío dice, el creador perfecto es su obra. Fíjate. El 4, El 4, déjame reviso de una vez rápidamente el verso 4. Él es la roca, ¿sí? él Y es la la roca. palabra es sur, ¿no? Entonces sí debería Ujú. de hablar algo sobre una roca. Sí, aquí dice peña, entre paréntesis dice el fuerte, y peña, aquí en los comentarios del Tanakh dice, las peñas son rocas duras que no son afectadas por las Mm. inclemencias climáticas, viento, lluvias, etcétera. Además sirven de resguardo a las personas de un huracán o de tempestad. Por eso el resguardo que encuentra la persona en el Creador se compara con una peña. Oh, Entonces, ok. se me hace un tema bien muy interesante el que nos diga que Dios, Yud-Heh Vav-Heh, el Padre, Él es la roca. Fíjate que acabas de tocar un tema súper importante. No sé si ves en estos versos, y ese es el primer gran tema de esta oración, es la creación, Dios escogiendo a su pueblo, ¿no? Que Dios no se equivoque y que Él es soberano. Recuerdo una oración del Brita Hadashah. Perdón, se corta un A poquito. ver, ahí, te comentaba que no sé si esta estructura, ¿no? De este cántico te Ujú. recuerde a una oración del Brita Hadashah o del Nuevo Testamento. A ver, cántala. Cántala. No, es el Padre Nuestro. ¿Te fijas cómo el Padre Ujú. Nuestro empieza reconociendo la grandeza de Dios? Es prácticamente lo que se habla. Dios otra vez habla de su creación, la importancia en su Que enseñanza, venga, que ujú, Dios que no se venga el reino. equivoca, que venga el reino, pero primero es poner en su lugar al Creador. El soberano es Él, ¿no? Y entonces ese es el primer gran tema. Ahorita vamos a descubrir cuál es el siguiente tema. Ok. Entonces, quiero recalcar, Dios, el Padre, Él es la piedra. Así es. Este, yo creo que ese es un tema muy importante y que vamos a ver su gran importancia como sigamos leyendo, porque ahí empieza mucho a ver, a afectar el pensamiento griego, gregoriano, y, y yo creo que ahorita como vamos leyendo vamos a darnos cuenta de qué estoy hablando. Ok. Él es la peña, es perfecta su obra, como dice en tu versión, porque todos sus caminos son justicia. Dios es fiel, y fiel, pues sabemos qué significa fiel, pues está hablando de sobre la fidelidad, ¿no? O sea que Dios es fiel a su palabra, que siempre va a tener fidelidad a su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que conocemos o como normalmente siempre decimos, Dios no cambia. Así ¿Por es. qué? Porque siempre va a cumplir su palabra. Y sin iniquidad, justo y recto es Él. Claro. La corrupción no es de Él, sino de sus hijos es el defecto generación pervertida y tortuosa. Híjole. Y eso yo creo que nos queda muy claro, ¿no? Que algunas, o sea, mucha gente dice, no, pues me está yendo mal, pues porque Dios no es justo. Pero yo creo que hay que voltear a ver nuestra vida, qué hemos estado haciendo para poder entender un poquito, ¿no? ¿Por qué estamos en esta posición que estoy pasando ahorita? ¿Por qué me está pasando esto? Fíjate que mi versión dice, se ha dañado a él los que no son sus hijos. Vamos, refiriéndose al pueblo, dice que el pueblo se ha dañado. ¿Qué quiebre de este cántico? Porque mientras nos está diciendo que Dios es justo, es sabio y sus leyes son buenas, de pronto nos dice, los que fallamos somos nosotros, ¿no? Pero Ujú. la palabra que utiliza se ha dañado,
a él, ¿no? Es la misma palabra, Memo, que se va a utilizar en Oseas 13:9. Le dice, te has dañado Israel, pues solo en mí había estado tu ayuda. Si él era la roca, que es lo que tú acabas de decir, tu problema, Israel, fue que te separaste de mí. Entonces, ¿qué Ujú. implica esto? La necesidad de la renovación de un pacto va a venir no porque a Dios se le fue de las manos y ya no supo qué hacer, ¿no? Es porque Israel es el que tiene que cambiar su posición ante las leyes de Dios. Ujú. Entonces, otra vez te digo, parece ser como que estas palabras guardan relación directa con temas de la profecía que ya vamos a empezar a ver muy pronto, si Dios no lo permite. Entonces, es prácticamente un resumen de los profetas lo que estamos viendo. Ok, muy bien. Qué bueno, Sí, nos da la exacto. introducción. Versículo 6 dice, ¿acaso el Eterno ustedes retribuirán así, pueblo vil y no sabio? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu dueño, quien te hizo y te fundamentó? Pues claro, ¿no? Claro. Pero normalmente no lo reconocemos. Versículo 7 recuerden los días de antaño, observen los años de generaciones tras generación. Pregunta a tu padre y te lo referirá, a tus ancianos y te lo dirán. ¿Cuándo hizo heredar el Altísimo las naciones? ¿Cuándo esparció a las personas? Cuando esparció a las personas, perdón, estableció los límites de los pueblos según la cuenta de los hijos de Israel. Claro. Hay un comentario aquí en este Tanakh dice pues que está hablando de la Torre de Babel, ¿no? Cuando estaban todos como un solo pueblo en la Torre de Babel y son esparcidos a formar varias naciones, pues dependiendo de los hijos de Israel que en el futuro, o sea, Dios estaba viendo obviamente a futuro, que en el futuro iban a estar en cada nación de ese así partió o así diseñó los límites de los pueblos. Sí, fíjate que otra cosa yo creo que es bastante importante es, imagínate que Moisés le está diciendo a esta generación, es recuerden los días de antaño, ¿no? Creo que hay una versión que dice recuerden los tiempos antiguos. Si para ellos, Memo, 40 años que habían pasado en el desierto, Ujú. era tiempo suficiente para recordar, imagínate la obligación que tenemos nosotros de todo lo que hay que recordar y revolver a armar la historia en nuestra cabeza, y ¿para qué? Para tener un criterio, ¿no? O Ujú. sea, imagínate el grado de responsabilidad que tenemos. Y luego hay gente que nos dice, no, no, bueno, a mí me han dicho algunos, la religión tradicional, gente de ahí me dice, no, 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 lo que pasa es que este estudio histórico y temático y con contexto, eso es muy peligroso. Y digo, pero ¿cómo va a ser peligroso? Pues aquí Dios mismo te está diciendo, acuérdate de los días de antaño, pregunta, investiga, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue? Entonces, Claro, no sé, es tan claro el mensaje. muy, muy claro. Y por eso, pues ayuda el cada año estar dándole vuelta a la Torah, ¿no? Para estar investigando, para estar tratando de escudriñar esto que nos está pidiendo, ¿no? Acuérdate de las generaciones anteriores, de cómo eran antes. Ujú. Versículo 9 porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob es la región de su heredad. O sea, de que se está refiriendo a Jacob, pues, pues del pueblo de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel y lo que se le iba a heredar a esas 12 tribus. Lo halló en una tierra desértica y de desolación, con aullidos de fieras en el yermo. Lo rodeó protegiéndolo, le dio entendimiento, lo cuidó como la pupila de su ojo. Y pues a qué se está refiriendo, a todo el tiempo que pasaron en el desierto, ¿no? Que los sacó de ahí y los estuvo protegiendo con esa nube protectora y ¿cómo les dio entendimiento? Pues ni más ni menos que pues les dio sus leyes, ¿no? Y obviamente los estuvo cuidando, siempre estuvo enfrente de ellos o atrás de ellos donde lo necesitaran, nube cubriéndolos de día y, y fuego de noche para darles calor y luz. Sí, esto precisamente que recuerdas también tiene relación directa con los primeros dos capítulos del profeta Jeremías. Lo primero que hace el profeta Jeremías es preguntarle al pueblo en nombre de Dios es, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que me trates así? Si desde que eras pequeña, dice Jeremías 2:2,
recuerdo la bondad de tus mocedades y el amor de tus esponsales. Me acuerdo cuando estabas enamorada de mí y me seguías por el desierto. Yo te decía, muévete y tú salías corriendo. Eso es lo que extraño de ti, dice Jeremías, y seguramente es algo que extraña a Dios hasta esta época, ¿eh? Tenemos 3500 años con la misma historia. Ujú. Sí, sí, ya no, como decimos aquí en México, ¿no? Dime rana y salto. Y pues eso ya no pasa, ¿no? Dios nos dice una y otra y otra y otra vez, veintitantas veces marcamos solamente en alrededor de 6 programas, obedéceme, 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 y por tanto que nos dice, ni así le hacemos caso. Así es. Entonces, versículo 11, como el águila despierta a su nidada, sobre sus pollos se cierne, extiende sus alas, la toma, la lleva sobre sus alas. El Eterno solo los condujo y no hubo con él un ídolo extraño. O sea, él solo, el Padre, Dios, Yud-Heh, Vav-Heh, que está en los cielos, que creó todo, él solo estuvo desde que estuvo sacando a su pueblo de Egipto, ¿no? Y todo el camino que recorrió nos está diciendo que él solo y que él no metió a ningún ídolo extraño. Fíjate que para entender esto un poquito más profundidad, Memo, tendríamos que recordar un poco de arqueología. No sé si has visto por ahí algunos documentales o documentos o artículos que dicen que parece ser que el Dios del Antiguo Testamento alguna vez tuvo una esposa. Bueno, resulta que parece ser como que en los tiempos antiguos, Memo, la mayoría de los grupos o de los pueblos nómadas que se movían en esa región, ellos pensaban que había un par de dioses que habían creado todo. De hecho, vemos en la cultura egipcia, ¿no? La figura masculina y femenina de este dios. Este dios era llamado El o Elohim, ¿no? Y entonces los historiadores dicen que se han descubierto que en algún momento hubo una separación, ¿no? de estos dos dioses, como que si hubiera habido una guerra interna en algún pueblo y entonces los habitantes hubieran decidido que esa misma guerra física que había era un reflejo de una guerra en los cielos en las que el dios él había matado a Enki, la diosa reina, ¿no? Entonces, esto era una tradición en aquella época. Entonces, este verso que vemos aquí es uno en el que Dios está diciendo, no existió tal cosa, yo siempre he actuado solo, no hagan caso a las tradiciones paganas que requieren de una figura femenina para fortalecer al Dios. No, no, dice Dios, yo lo hice solo, no había ningún ídolo, no había ningún Dios al lado de mí, yo saqué a mi pueblo. Uh-huh. Y vamos a ver más adelante también que va a decir algo sobre ángeles que puso en las naciones para que las cuidara y cómo esas naciones, en vez de verlos como ángeles que eran mandados por Dios para que los cuidaran, en vez de eso los empezaron a idolatrar a esos ángeles, ¿no? Y empezaron a meter intermediarios entre Dios y el pueblo y a idolatrar a ese intermediario, a esos ángeles, hablando en general en todas las naciones, ¿no? Y eso nos lo va a reprochar en cómo sigamos esta lectura. Ahí lo del águila que comenta que el águila, como el águila, Dios llevaba cuidando a sus aguiluchos. También pues los comentarios dicen que normalmente todas las aves como trasladan a sus crías con las garras, porque los están tratando de proteger llevándolos en las garras de cualquier ataque que pudieran sufrir, pero como las águilas son los que vuelan más alto que todos, ellos tienen que cuidar sus crías, y la mejor forma para un águila de cuidar sus crías pues es llevarlos arriba, ¿no? Porque nadie le va a llegar por arriba. Entonces, yo nada más hay comentario y qué interesante, ¿no? Si está hablando que él solo y que no había ídolos, pues me hace mucho sentido que el simbolismo del águila, que es el ave que más alto vuela, pues el mismo, igual, ¿no? O sea, Dios pues es el que está más arriba de todos. Claro, y me pregunto cómo Moisés sabría eso, ¿no? O sea, digo, yo me imagino que antes de escribir esto, pues vio ahí algún programa de Discovery Channel o de Animal Planet, y pues así fue como dijo, mira, no, vamos, no había la tecnología para saber que las águilas mueven hacia sus aguiluchos. O sea, es ese tipo de cosas increíbles de la Torah.
Sí. Versículo 13, lo puso arriba sobre las alturas de la tierra y comió los productos de mi campo. ¿De quién está hablando? De Israel, ¿no? De su pueblo. Le dio de absorber miel de la roca y aceite de la roca pedernal, mantequilla de vacunos y leche de ovejas, con grasa de corderos, carneros de Basán. Basán pues estaba ahí en Egipto. Y chivos con la grosura como de riñón del trigo. De sangre de uva beberás vino. Se me hace bien muy interesante este pedacito, ¿no? De sangre de uva beberás vino. Por ahí Yeshua, Jesús dijo, que bebieran su sangre. Yo creo que algo estaba haciendo referencia de esto, ¿no? Haciendo referencia a la sangre, o más bien a las uvas como si fueran sangre. Pero realmente pues sabemos que no es Sí, sangre, ¿no? creo que Elizabeth una vez preguntó si realmente Jesús estaba ordenando que se bebiera sangre, o no sé si fue alguien que comentó ahí en alguna parasha. Y bueno, parece ser que la respuesta es bastante clara, ¿no? Si alguien dice, beban de esta que es mi sangre, y estás viendo que es uva, que es jugo de uva, bueno, evidentemente nos manda este versículo, ¿no? Como Ujú, si la uva claro. fuera representación de aquel que tendría que ser exprimido, ¿no? Ya, ¿Verdad? Entonces, muy interesante también ese comentario. ok. Y aquí como que empiezan ya un poquito cosas difíciles. Versículo 15, pero engordó Yesrún, y Yesrún es una referencia a otra forma de llamar a los hijos de Israel, y dio coces, engordaste, te cubriste de gordura y abandonaste a tu Dios, que te había hecho. Y menospreció la peña de su salvación, o sea, otra vez, menospreció esa roca que le dio su salvación, ¿no? Y pues sabemos, ya nos había dicho la Torah que el único que nos puede salvar es el Padre, es Dios, que Él es nuestra única salvación y nadie más fuera de Él. Eso nos lo he repetido muchas veces, nos lo va a seguir repitiendo en los profetas infinidad de veces. Fíjate que no sé si pudieras volver a leer esa última partecita. Engordaste y te cubriste de gordura y abandonaste a tu Dios. Y, O más pre, sí, más por que ahí. a tu Dios que te había hecho y menospreció la peña de su salvación. O sea, Israel menospreció la peña, la piedra de su ¿Me salvación. puedes decir, cuando dice que despreció a la roca de su salvación, cuál es la palabra que se traduce como salvación? Salvación, pues digo, yo creo que la mayoría ya sabe, es Yeshua. ¿Sería acaso esto un adelanto de que el Mesías sería rechazado? Mm, Mm. eh, Puede ser. escuchando a personas que pues tienen mucho más conocimiento del hebreo, eh, teológicamente podemos decir eso, ¿no? Vemos esa palabra Yeshua o Yeshua, que la diferencia, una está en el acento y otra es que Yeshua, el nombre de Jesús, es masculino y Yeshua como salvación, como está escrito en este versículo, es femenino, ¿no? Entonces, lingüísticamente diríamos que Porque no no, tiene nada que ver. claro, Teológicamente, eh, cualquiera puede decir eh, correctamente eso, ¿no? claro. 16. Provocaron su celo con ídolos extraños, con hechos abominables lo hicieron enojar. O sea, una vez me acuerdo hace, yo creo que 2 años, que estaba platicando con Paola, con mi esposa, estábamos viendo partes de la historia del rey David y de Saúl y toda esa historia y decíamos, ¿qué será lo peor que le podemos hacer a Dios? O sea, ¿qué será ese algo que es prácticamente irreversible, que ya es bien difícil, no imposible, pero bien difícil conseguir el perdón? Y viendo esos dos casos, a Saúl y a David, concluimos que lo peor que le podemos hacer es irnos tras otro Dios, tras otro ídolo. Y muchas veces pensamos en otro Dios, otro ídolo como alguien completamente diferente, ¿no? Vamos a pensar en a lo mejor un Buda o algo así, pero también puede ser algo que nosotros pensemos que es Dios, ¿no? Y que realmente no es Dios. Por ejemplo, ahí escuchaba un comentario
hablando en el judaísmo, que pues tú sabes que están las tumbas de los patriarcas, ¿no? Sí, así Allá es. de Abraham, Isaac y Jacob, y decían cómo mucha gente, muchos judíos, hablando, esta persona era judía y pues él podía criticar a lo mejor a su propio pueblo, a su propia cultura, no se metió con todas las demás, aunque sabemos que esto pasa en todísimas las denominaciones, y decía como tantos judíos iban y siguen yendo a esas tumbas, a pedirles ayuda, ¿no? A decirles, Abraham, por favor, te pido que intercedas por mí, que hagas una oración por mí porque me está pasando bla, bla, bla. Entonces, eso, aún y que es Abraham, aún y que es Isaac, aún y que es Jacob, y si hubiera la tumba de Moisés, olvídate, ¿no? No, ¿Cuánta pues, gente no iría a la tumba de Moisés? Bueno, eso es idolatría, eso es poner un intermediario entre Dios y el pueblo, y eso le hace enojar a Dios. claro, y fíjate que también es otra referencia a Jeremías, bueno, a un montón de profetas, ¿no? Incluso el mismo Elías. Imagínate la desesperación de Elías, la desesperación de Jeremías, en la que dicen, ok, si vas a seguir a Dios, pues que sea Dios. Si vas a seguir a los Baales, que sea los Baales, pero ya deja de confundirlos. Ujú, No son la misma cosa, ¿no? Entonces, tan malo es como pensar en un Dios completamente diferente, como pensar que mi Dios se parece a algo, ¿no? Mi Dios es mi ujú, Dios y no se parece a nada porque es así de grande, ¿no? ujú. Y digo, hay mucha gente pensando así, por ejemplo, en los hindús que dicen, ah, sí, sí, sí creo en ese Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también creo en Krishna, no sé, Durga, ¿no? ajá. Y pues una lista interminable. Y eso, pues yo creo que me atrevería a decir que en todas las religiones Así es. hay de eso, Sí, ¿no? exacto. Como decíamos, por ejemplo, en el judaísmo, aparte de eso de las tumbas, pues también tú sabes y publicaste hace poco sobre, pues que también a los rabinos anteriores, a rabinos muy sabios, pues se les trata como santos, ¿no? Y también se les reza y se les pide y se les Se les escribe, pone de cabeza y etcétera, etcétera. se les escribe y se espera una respuesta de ellos, ¿no? Hay uno que le mandas cartas y le haces una pregunta y entonces los encargados de cuidar sus cartas sacan una al azar y te la mandan confiando en que esa va a traer la respuesta. Y eso pasa hasta en el cristianismo, ¿eh? Ujú. Sí, 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 Ya lo hemos claro. visto. Y, y por ejemplo, yo creo que cuando estaba Abraham, cuando estaba Isaac, Jacob, Samuel, David, estaba, estaba bien utilizarlos, yo creo, como intermediarios, ¿no? A una persona viva que esté aquí, que esté reinando sobre el pueblo, que sea un rey o un juez sobre el pueblo. Sí, yo creo y tengo muy bien entendido que es válido ir, pues pedir consejo, a lo mejor pedirle ayuda, etcétera, pero a un muerto ahí ya cambia la cosa, Claro, ¿no? O sea, claro. al mismo profeta, al mismo Samuel, al mismo Elías, los que vivieron, que fueron contemporáneos con él, ok, vamos, pero ahorita ya no, ya no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, ese punto, no sé si entra dentro de tu categoría, Gabo, o si entraría dentro de la primera categoría que veíamos que solamente es un Dios, como sabemos que es el mandamiento más importante de acuerdo a la Torá, de acuerdo al judaísmo y de acuerdo a Jesús, a Yeshua, solamente hay un Dios. No escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno, Ejad es. Así es. Entonces, aquí pues yo creo que seguimos hablando ese mismo tema, ¿no? Entonces estábamos leyendo el 17, el 16, que decía, provocaron su celo con ídolos extraños, con hechos abominables lo hicieron enojar. 17, ofrendaron a los demonios que no tienen poder, a ídolos que no habían conocido, nuevos ídolos que de cerca han llegado y que no los habían temido vuestros padres. A la peña o a la roca que te engendró, olvidaste, pues tú olvidaste a Dios, tu Hacedor. Imagínate cantar eso en el templo, No. como parte de la liturgia durante años, ¿no? Durante por lo menos todos los años que va a estar Josué con ellos,
o Yehoshua, van a estar cantando esto. Y Ujú, muriendo Josué, lo van a hacer. Exactamente eso que cantaban. ujú, sí. Y sin darse, yo creo que sin darse cuenta, ¿no? Y como sucede hoy. Sí, hoy sigue pasando. Pues, qué triste, ¿verdad? Pero así somos, porque esto lo estamos viendo pues a nivel pueblo Dios, pero simplemente con nuestros padres. La mayoría de nosotros normalmente no somos agradecidos, ¿no? Y no les reconocemos todo lo que deberíamos de reconocerles que hicieron por nosotros, que hablando de forma carnal, pues gracias a ellos crecimos, tuvimos educación, gracias a ellos somos lo que somos y qué pasa que normalmente nos engrandecemos y decimos, no, pues es porque yo soy muy inteligente y porque yo soy muy estudioso y pues es por mí, no es por ellos, ¿no? Entonces, si no somos agradecidos, si no reconocemos e incluso muchos hasta olvidamos a nuestros padres, pues qué fácil es hacer eso mismo con nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Así ¿no? es. Entonces, versículo 19, vio el Eterno y se irritó por causa del enojo con sus hijos y sus hijas. Entonces dijo, ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su final. Y pues aquí yo probablemente está hablando de algo que aún no ha pasado, Ujú. una profecía para el final de los tiempos, aunque lo que vamos a leer yo creo que es cíclico, ¿no? Y que muy bien lo puedo hacer match con, por ejemplo, con el holocausto, muchas de estas cosas, pero también yo creo que es cíclico y que está hablando sobre algo que todavía no pasa. Fíjate que también está cambiando el tono de la canción, ¿no? Mientras que ya se nos acaba de explicar hasta qué punto Israel se iba a olvidar de su Dios, ahora está hablando de la reacción de lo que hará Dios, ¿no? Y me llama Ujú, mucho la atención, como dice, ocultaré mi rostro de ellos. ujú. Esos son los momentos que estamos viviendo. Sí. Entonces yo creo que parte de la oración nuestra debe ser, vuélvete a revelar a nosotros, ¿no? Vuelve a tener esa relación, no porque no podamos hoy tener una relación con Dios, sino esa relación personal que Israel tenía, ¿no? Que iba con ellos en el desierto, no era un tema espiritual, era un tema físico, iba una columna de fuego, una columna de humo. ¿Dónde está ese Dios, no? Cuando vamos al Cotel, al Muro de los Lamentos, pues llegas y ¿sabes qué es lo peor, Memo? Que no hay nada ahí. Ujú. O sea, no hay nada del otro lado, no se siente nada. Eso es lo malo. Dios ocultó el rostro de nosotros y no somos ni siquiera capaces de sentir físicamente su presencia. A lo mejor nuestro espíritu sí, pero se rompió ese lazo que había entre Israel y Dios. ¿Y qué pasa con el ser humano? Que normalmente dejamos de ver algo, dejamos de tener algo físico, algo visible e inmediatamente nos vamos a buscar algo que sí Sí, podamos ver, ¿no? exacto. Que Para supla. que nos dé esa confianza, esa fe, muchas palabras, ¿no? Porque confiar o tener esa fe en algo que no estamos viendo para el ser humano es muy difícil. Yo creo que esa es una de las pruebas muy grandes que nos ha puesto el creador. Entonces, sí, como dices aquí, por ejemplo, a partir del versículo 19, al ladito, dice el castigo por desagradecer al Creador, ¿no? Entonces, decía, vuelvo a leer, versículo 19, vio el Eterno y se irritó por causa del enojo con sus hijos y sus hijas. Entonces dijo, ocultaré mi rostro de ellos, veré cuál será su final, porque una generación pervertida son ellos, hijos que no hay fe en ellos. Y aquí la fe, otra vez, ¿qué palabra nos está refiriendo? A fidelidad, a emuná, que es, ¿qué es decir que no tienen fe? Pues es decir, que no son fieles a la palabra de Dios, ¿no? Que no siguen, que no obedecemos, que no, pues sí, que no somos fieles a sus decretos, a sus instrucciones, a sus indicaciones. Así es. 21. Ellos provocaron mi celo con algo sin poder. ¿A qué se está refiriendo? A los ídolos, ¿no? A las estatuas,
a cualquier cosa que digamos que es Dios y que no es Dios, eso es algo sin poder, ¿no? Como ya lo hemos visto también mucho en Deuteronomio. Me hicieron enojar con sus vanidades, entonces yo les provocaré celo con lo que no son pueblo. Órale. Que- Fíjate que te voy a leer esta versión. Dice, ellos me celaron con no Dios o con un no Dios. Me Ujú, enfurecieron con sus vanidades, donde la palabra vanidades también significa vacíos. ujú, Entonces, fíjate, ellos me encelaron con no Dios, me enfurecieron con sus vanidades, y yo los encelaré con un no pueblo, con nación vil los enfureceré. ujú. Qué raro, ¿no? Estoy leyendo una versión hebrea que trae comentarios. Casualmente el verso 21 no trae comentario. ¿Qué Mm, explicación le daría un judío? Porque además estoy leyendo la versión judía. ¿Qué explicación le daría un judío con te encelaré con un no pueblo? Si tú me encelaste con un no Dios, yo lo voy a hacer con un no pueblo. ¿Quién es este no pueblo? ¿De qué está hablando Dios? Bueno, los invitamos a que se queden otro año con nosotros. Ya llegaremos al profeta Oseas que nos va a explicar exactamente quién es un no pueblo. ujú. Y ahí, pues, puede ser algo que se está formando ahorita, Claro, que a lo mejor no es un pueblo como tal, que son muchos pueblos. Mm, no sabemos, ¿verdad? ya esperaremos allá, no sé, ¿no? Al Qaeda me suena un poco, no sé, ya veremos qué nos depara Así es. el destino. Porque un fuego se ha encendido en mi ira, que quemará hasta el sepulcro abismal, consumirá la tierra y su producto, y llamearon los fundamentos de los montes. O sea, la tierra se va a secar, ¿no? En ese punto. 23. Amontonaré sobre ellos males, y mis flechas los consumirán. Consumidos por el hambre, atacados por demonios y cortados por merir, dientes de bestias enviaré sobre ellos, con el veneno de los que se arrastran por el polvo. Hay que, en el 24 en tu versión, ¿qué dice? Sí, sabes que las palabras que usan los mismos comentarios aquí dicen que son de difícil traducción. La mía dice, carcomidos por el hambre y consumidos por fiebre y pestilencia del aire, y diente de bestias enviaré contra ellos con la hazaña de los que reptan en el polvo. 25. Por fuera exterminará la espada, y dentro de las cámaras el miedo. No, esto me suena mucho, me suena mucho al holocausto, ¿no? Sí, de hecho, la referencia también explica aquí, según esta interpretación, que se refiere a por fuera y por dentro. Por fuera, fuera de las ciudades, ¿no? Habrá espada y dentro de las cámaras o de las viviendas o de las habitaciones habrá temor, ¿no? Y dice Ajá. que mientras ellos estuvieran sitiados por los enemigos, pues habitarían el mancebo junto con la doncella, el lactante con el hombre de canas. Iban a estar tan apretados todos y tan juntos sin saber qué hacer, con tanto miedo que estarían encerrados. Definitivamente nos suena mucho al tema del holocausto. Ujú. Y a lo que vaya a venir, ¿no? Exacto, Que será peor que cualquier cosa que hayamos visto. exacto. 26 había dicho, los esparciré. De eso ya lo dijo en Deuteronomio y otra vez lo va a volver a repetir en Isaías, en Jeremías. Haré cesar de entre los hombres su recuerdo, pero lo hubiera hecho si no fuera que el enojo del enemigo tuve recelo, no sea que no reconozcan sus opresores, y por si dijeran, nuestra mano prevaleció, y no el Eterno fue quien ha ejecutado todo esto. O sea que está un poco confuso, un poco revuelto, pero básicamente dice que habría borrado del mapa de Israel si no fuera porque esas naciones que no son pueblo, que iba a utilizar para como una vara, para castigar a su pueblo, ellos no iban a entender, no iban a reconocer, no iban a sus mentes a entender que no era por su poder, sino por que Dios los estaba utilizando, ¿no? Entonces se iban a engrandecer ellos solos y iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces dice, por eso, simplemente por eso, no los borré, no borré su memoria, ¿no? Claro. 28. Porque una nación privada de consejos son ellos. Está hablando de los opresores, de los que no son pueblo, y no hay en ellos comprensión,
porque si fueran sabios entenderían el fin, el final de ellos. O sea, si fueran sabios, si entendieran todo esto, todo lo que le había dado a su pueblo, y imagínate, ¿no? O sea, si ese pueblo hubiera entendido y hubiera volteado y hubiera dicho, no, es un solo Dios y ese solo Dios es el que nos está dando este poder y nos está poniendo esta misión, ¿qué hubiera pasado? Sí, Otra Torah estuviéramos leyendo. exactamente. Versículo 30. ¿Cómo pudo perseguir uno a 1000 y 2 hicieron huir a una mirada, si no fuera que su protector los entregó, el Eterno los encerró? Y ahí pues Híjole, sigue hablando de hasta ese del pueblo que no es holocausto. pueblo. Sí, Sí. porque decían, oye, decían los alemanes, bueno, pues si les poníamos un soldado, y un soldado controlaba 100 personas. Ujú. O sea, esa pregunta la han hecho los alemanes, incluso esa es la razón por la que hay gente que incluso piensa que el holocausto nunca existió. Dijo, no, hombre, pues eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que 20 soldados o 40 soldados manejaran campos de Y, concentración donde morían al mes, no sé, 10.000 personas, ¿no? O sea, simplemente se rebelaban y ya, ¿no? ujú, Pues es ujú, cumplimiento de esto, ni más ni menos. claro. Sí, y esto pues está desde muchísimos años Antes, antes que eso pasara, ¿no? Entonces, pues ahí mismo nos está diciendo, se lo van a preguntar y sí me lo he preguntado cuando he visto documentales o películas, sí digo, ¿cómo es posible que esas tantos miles de personas no se levantaran, ¿no? Y no hicieran algo y no a esos pocos soldados que había fueran contra ellos? Pues bueno, aquí yo creo que se me había olvidado que, que aquí estaba escrito, sí, ¿no? Entonces, la próxima vez que me haga esa pregunta, debería. espero acordarme de Deuteronomio 32:30. 31. Porque no es nuestro protector como el protector de ellos. O sea, ahí hablando ese pueblo de sus dioses, de sus ídolos, que no son como el protector del pueblo de Israel. Y nuestros enemigos se han hecho nuestros jueces. Porque como de la viña de Sodoma es su viña, y de los campos de mieses de Amora. Sus uvas son uvas de verano, sus racimos son amargos para ellos. Ponzoña de cobras es su vino, y veneno de aspides cruel. ¿Acaso no está oculto conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, perdón. ¿Y de quién es la venganza y la retribución? Del Eterno. El Eterno. Y ahí, no sé, yo creo que sí te han preguntado, te han comentado alguna vez, pues que el Dios del Antiguo Testamento, pues es un Dios de venganza. Claro. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de puro amor, ¿no? Sí, te han dicho eso, ¿no? Sí, de hecho me lo acaban de decir hace menos de 2 horas. Bueno, si ese Dios del Nuevo Testamento es, es el que está en Romanos 12:19 dice, no toméis venganza vosotros mismos, amaos, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces creo que estamos hablando del mismo Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Qué está citando Pablo en Romanos? Esto que estamos leyendo en Deuteronomio 32. Si le quieres contestar con Romanos 12:19. Fíjate que me estábamos estudiando Mateo hace rato y allá por Mateo 11:12 se cita una profecía acerca de Yeshua y dice, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, y dice que el Mesías vendría y anunciaría juicio a las naciones, ¿no? Y entonces dice, pero nadie te escuchará, ¿no? Isaías va a decir, viene el Mesías anunciando juicio y nadie lo va a escuchar. Y eso se cumplió y se está cumpliendo hoy, ¿eh? O sea, Ujú. y viene en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque vino y los judíos dijeron, no, hombre, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que juicio, no? Y Ujú. luego los gentiles tomaron la bandera del Mesías y dicen, no, 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 juicio no. Amor, paz y todo eso, juicio no. Amor, paz y todo eso Menos juicio. es pensamiento
gregoriano. Claro, exacto. Entonces, y él dice, no, yo vine a anunciar que viene un juicio, prepárense. Vamos, Dios no hace nada sin avisar, porque es tan misericordioso que dice, oye, hasta para un juicio te va a avisar, ¿no? Así como le dice Israel, cuando hagas la guerra, avísales. Él sigue las propias reglas que dio. No me acuerdo si fue en un programa o si estábamos platicando ahora en Yom Teruah, este, sobre el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué es algo que decía Yeshua en varias ocasiones? El reino de los cielos se ha acercado. Ujú, ¿Qué tiene que pasar para que el reino de los cielos se establezca en la tierra? Juicio. ujú. Entonces, muy claramente Yeshua está hablando de juicio y pues es el mismo mensaje, o sea, es el mismo mensaje que está en la Torá, que está en los profetas, que está en Proverbios, en el Nuevo Testamento. Claro, es Mateo 12, 17 y 18 lo que estaba citando hace rato. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos en el 35. Mía es la venganza y la retribución para el momento que tambaleen sus pies, porque está cercano el día de su infortunio y se apresura en venir el destino sobre ellos. ¿Cuál será ese infortunio y cuál será ese destino? Tiempos finales. Así es. Porque después juzgará el Eterno a su pueblo. Hablando de lo mismo, ¿no? Juicio. Ujú. ¿Y a quién va a juzgar? A su A su pueblo. pueblo. Y de sus siervos se apiadará cuando viere que se fortaleció la mano del enemigo y no quedó dirigido y ayudado de Israel. O sea, cuando nos demos cuenta que ni con el domo de hierro, ni con el mejor ejército, el único que puede ayudarnos es Dios, ¿no? Cuando nos demos cuenta de eso, y ya que no tengamos ninguna otra cosa que nos ayude, bueno, ahí es cuando Dios dice, se apiadará. Versículo 37, y dirá, ¿dónde están sus ídolos? La peña o la piedra en la que se refugiaron, que el cebo de sus sacrificios comían y bebían el vino de sus libaciones, que ellos se levanten y los ayuden. ¡Wow! Claro. Qué, qué, qué fuerte, qué complicada, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde están? Sí, a ver, ¿Por qué no clama a los ellos. ayudan? ¿Por qué no los defienden? ¿Dónde quedaron? Que ellos sean su protección. Miren ahora que yo, solo yo, y no hay otra fuerza aparte de mí, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay de mi mano quien salve. O sea, otra vez, yo y solo yo. Imagínate, esto es un cántico en el templo. Ujú. O sea, es lo que menos nos imaginamos como liturgia. No, no, que se oiga bonito y que voces de niños y de niñas y... No, no, y Dios dice, y te voy a castigar y te voy a perseguir hasta que obedezcas. Ese es el pacto, ¿no? Ujú. Pues, es un papá, o sea, es el mejor padre que existe. Sí, claro. Entonces, sigue ese mensaje, ¿no? Yo soy el único, el creador, yo soy el único que te puede salvar. Yo soy el único, Deuteronomio 6. Porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, existo yo eternamente. Devolveré venganza a mis opresores. No, perdón, 41. Cuando afilare el filo de mi espada y asiere la justicia mi mano, devolveré venganza a mis opresores y a mis adversarios retribuiré. Embriagaré mis flechas de sangre y mi espada consumirá carne de la sangre de cadáveres y cautivos desde el comienzo de las atrocidades del enemigo. Canten las naciones a su pueblo Israel, porque la sangre de sus siervos vengará, y venganza devolverá a sus opresores, y expiará a la tierra y a su pueblo. O sea, a todos los que oprimieron al pueblo, a todos ellos habrá venganza. ¿Por qué? Pues muy seguramente porque se van a pasar de la raya, ¿no? Como ha pasado. Ujú. Como hay muchos Ejemplos. ejemplos. 44. Vino Moshe y habló todas las palabras de este cántico en oídos del pueblo. Él con Josué, con Yehoshua, hijo de Nun. Terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, presten atención vuestros corazones a todas las palabras que yo testifico ante ustedes hoy,
presten atención. Hay que, o sea, yo sí le pido a Dios que nos abra nuestros ojos, ¿no? Así como cuando comenzamos que leíamos el Salmo 119, que le pedíamos que abriera nuestros ojos para ver las maravillas escondidas en su Torá. Le pido que abra mis ojos, que abra mi corazón para poder entender este cántico, para poder entender lo que le quiso decir al pueblo en ese entonces y no lo que con mi mente retorcida, con teologías, con mil cosas que lees por un lado y por otro, me hace entender, ¿no? Sino quiero de corazón entender lo que significaba o el mensaje que le quería dar Dios a su pueblo en ese momento. Bueno, vuelvo a empezar el 46 y les dijo, presten atención vuestros corazones a todas las palabras que yo testifico ante ustedes hoy, que las enseñarán a vuestros hijos para cuidar y para cumplir todas las palabras de esta ley. Ahí, ¿qué número va, Gabo? ¿Te acuerdas? Sí, debe ser el 29. 20, sí, el 30. 30. 30 veces. Nos ha recordado que hay que cumplir, cuidar, enseñar, entender todas estas palabras, las palabras de esta ley. 47, porque no es una cosa vana para ustedes, sino que ella es vuestra vida. O sea, hay que hacer de la Torah nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que andar en todos sus caminos. Y con esta cosa ustedes prolongarán los días sobre la tierra, donde ustedes pasan al Jordán hacia allá para tomar posesión. O sea, si la continuación, ¿no? Que ya habíamos visto muchas veces, ¿para qué nos sirve o para qué tenemos o de qué beneficio nos daría entender y guardar y seguir y obedecer todas estas instrucciones que nos dio en este año, en esta Torah, para tener largos días, para que nos vaya bien, para estar bien, ¿no? Uh-huh. Versículo 48, habló el Eterno a Moisés en pleno día, diciéndole, sube a este monte, al monte Jabarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y observa la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel por propiedad. Y o sea, nada más, le da permiso nada más de que vea la tierra prometida, ¿no? Ya le había dicho en varias ocasiones y hasta una vez le levantó la voz, por decirlo en términos humanos, diciéndole ya párale, ya no me estés reclamando que no te voy a dejar entrar. Entonces le dice, bueno, te voy a dar oportunidad, al menos de que la veas. Entonces le dice que suba a ese monte, versículo 50, y fallece en el monte que tú subas, al que tú subas para reunirte con tu pueblo, tal como falleció Aarón, tu hermano, en Hor el monte, y se reunió con su pueblo. 51, y pues le recuerda el por qué no iba a entrar a la tierra prometida. Dice, por causa que han profanado contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me han santificado en medio de los hijos de Israel. Que veíamos pues que no hicieron caso, bueno, más bien Moisés no hizo caso, le dijo que tenía que hablarle a la roca, que se llevara su bastón y le hablara a la roca para que saliera agua de la roca. Veíamos que el pueblo era una generación nueva, que estaban pues a lo mejor muchos de ellos empezando a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y era a lo mejor una forma de presentarse Dios ante esa nueva generación, y sin embargo Moisés no le habló a la roca, golpeó la roca, entonces pues le está diciendo, no santificaron, no me gloriaron en medio de los hijos de Israel, por tanto, de frente verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que yo entrego a los hijos de Israel. Ay, que no nos pasa esto, Memo. No, No. yo por eso no uso bastón, para no Para no golpear alguna roca. para no golpear. Fíjate que tú crees que serviría de algo, que sirvió de alguna... ¿Tú crees que sirvió de algo alguna vez este cántico? Así, Pues viéndolo fríamente, ¿será que sirvió de algo? no, yo creo que no lo entendimos Claro, ¿y crees que la palabra de Dios volverá vacía? nunca, de ninguna manera. Exacto, y qué interesante es, Apocalipsis 15 nos dice que al final de los tiempos habrá un grupo de gente
que cantará el cántico de Moisés y que solo ellos lo entenderán. Ujú. Entonces, esto está pendiente por cumplirse aún. A lo mejor somos parte de la profecía. El tiempo nos lo dirá. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy bien, pues ya con eso terminamos la porción, ahí terminamos el capítulo 32, ya nada más nos queda un programa más para terminar la Torá, capítulo 33 y 34, son, pues es relativamente corto, y como comentabas, la próxima semana sería esa última porción de la Torá y la primera porción del Haftará. Así es. Ya comenzamos con profetas, así que tenemos mucha tarea, Gabo. Un montón. Para estudiar esta semana y media que queda. Y pues ya, con eso ya terminamos. No sé si quieres agregar algo. No, yo creo que está bien, pues nada más que tengas un buen ayuno, que seamos inscritos y sellados, y que encontremos gracia y sobre todo mucha misericordia ante el Creador del universo. Ok, y aprenderse esta canción de memoria, Gabo. Exactamente. Bueno, pues bonita fiesta. Bueno, yo creo que cuando escuchen esto ya pasó Yom Kippur, pero pues esperamos que se estén preparando ya entonces cuando escuchen esto para la fiesta de los tabernáculos. Claro. ¿no? Y empezar, estaría padre hacer algo de que nos manden fotos, ¿no? De la gente que haga sus tiendas de acampar, su suká, de alguna u otra forma, si nos mandan fotos, ya sea o que las suban en Facebook o algo para compartir pues con todos los que escuchan y que veamos cómo pues el ingenio en algunos casos, pues aquí yo por ejemplo en mi casa tengo el patio muy chiquito y pues nada más puedo poner una tiendita de campaña chiquita. Yo necesito hacer algo más grande este año. ¿Por qué? Pues porque siempre te pongo una casa de campaña y la vez que tengo espacio para hacer una azúcar bien hecha, entonces ando tramando algo ahí. Ah, qué padre. Sí, esperemos, primero Dios. Muy bien, pues bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana y pues bonita fiesta de tabernáculos. Así es. Super. Shabbat Shalom para los que nos están Shabbat escuchando Shalom. el Shabbat. Okay, hasta luego. Bye. Tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life, but I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight, but I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God, our near time need of everlasting light. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai
אחד